Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es trastornos por déficit de atención e hiperactividad y el papel de la neuropsicología. Nos acompaña en el estudio el doctor Edgar López para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Quiero confesarles que a casi 10 años, porque en enero cumplimos los 10 años de este programa, de estar realizando y haciendo programas sobre TDA, este día tenemos un enfoque muy particular, la verdad muy exitoso y muy esperanzador para todos los padres de familia y para las personas, los jóvenes, los adultos, que viven con déficit de atención e hiperactividad o simple y sencillamente déficit de atención. Con esto comenzamos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado con otros trastornos. ¿Quieres saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemi González y los expertos en Primero la Salud. Pues ahora sí le damos la bienvenida al neuropsicólogo Edgar Alejandro López Torres, que hoy nos acompaña. Él tiene licenciatura en psicología por la Universidad de Sonora, maestría en neuropsicología por la Universidad de Guadalajara y es miembro honorario del Colegio de Neurocirujanos del Estado de Sonora y maneja casos como trastornos de déficit de atención e hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje, discapacidad intelectual, traumatismo cráneoencefálico, infartos cerebrales, hemorragia, Alzheimer y otras demencias, rehabilitación y entrenamiento cognitivo, entre otros padecimientos. Así es que tenemos al experto que nos va a dar un enfoque único, extraordinario y esperanzador. A mí me encantó. Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa y por la invitación, de verdad. Ahora sí, hay que hablar de qué hace un neuropsicólogo. Sí, la verdad es que es una de las preguntas más comunes que llegan a mi consultorio. En ese sentido, muchas personas jamás habían escuchado hablar de la neuropsicología y de qué hace, y siempre me tomo un tiempo para mencionar que la neuropsicología en sí es la ciencia que se encarga de relacionar, de estudiar la relación que existe entre el cerebro y la conducta. Les digo, somos un psicólogo que es mitad psicólogo y mitad médico, porque nos encanta hablar del cerebro en ese sentido. Y a diferencia del psicólogo tradicional, que se enfoca mucho más al área emocional, de procesos afectivos, de ese tipo de cuestiones, el neuropsicólogo está más pensado en el área básicamente intelectual, el aprendizaje, la memoria, la atención, el lenguaje, el razonamiento y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Dejamos todo lo que tiene que ver con los sentimientos y las emociones al psicólogo y nosotros vamos para acá. Y nuestro principal campo de trabajo son personas que tengan alguna alteración neurológica, ya sea porque hayan tenido un accidente, golpe, infarto, derrame o demás, o los niños o los que tengan trastornos de neurodesarrollo, que son todos este grupo de que tengan alguna alteración de nacimiento, entre ellos el TDAH obviamente, y que pues tengan dificultades en hacer algún tipo de actividad o algún tipo de función específica, ¿no? ¿Y cómo trabajas? Básicamente el neuropsicólogo es alguien que es muy clínico, o sea, trabajamos con los pacientes, llega el paciente acá con nosotros y nosotros hacemos una evaluación exhaustiva de básicamente todas las funciones mentales. O sea, lo que hace el cerebro es impresionante, tiene demasiadas cosas que hacer, tiene demasiadas funciones, demasiadas posibilidades, entonces tenemos que evaluarlo todo. Normalmente la neuropsicología se basa más en las personas que ya traigan algún tipo de queja o problema. Entonces llegan acá, lo manda el psiquiatra, lo manda el neurólogo pediatra, lo manda el neurocirujano
o vienen por cuenta propia, el geriatra cuando lo manda el adulto mayor, porque también trabajamos con personas que tengan deterioro cognitivo, problemas de memoria, atención por la edad, también trabajamos con ellos. Entonces los mandan y nos dicen, pues el doctor me dijo que trajera esto, entonces empezamos con un proceso largo e importante de evaluación, porque les digo a mis pacientes, es hacer una radiografía de cómo funciona tu cerebro. O sea, es detallar específicamente las características individuales de cómo es que tu cerebro procesa la información y cómo eso se refleja en las actividades que hacemos. No es un trabajo así de sacarte un análisis de sangre o meterte a una máquina para sacarte una imagen, sino que van a la consulta y por 45 o una hora, minutos o una hora completa, se están haciendo actividades que retan la mente, por decirlo así, para ver dónde están los límites, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, y trabajamos con eso. Y eso lo hacemos con niños que desde los 3 años idealmente, pero a veces desde más pequeños, hasta adultos muchísimo más mayores, ¿no? Con esto nos vamos a corte y regresamos. Primero, la salud y los trastornos de conducta tienen una respuesta. Es fundamental para el diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad evaluar que estos síntomas nucleares que hemos comentado, déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, se presenten desde una edad temprana, antes de los 12 años, con una intensidad y frecuencia superior a la normal, que deterioren o interfieran de forma significativa en el rendimiento del niño, no ser causados por otro problema médico, un tóxico, una droga u otro problema psiquiátrico. Cuida tu salud. Continuamos. Continuamos platicando con nuestro especialista del día de hoy, el neuropsicólogo Edgar Alejandro López Torres. Enviamos un saludo muy cariñoso a sus padres, que son muy famosos aquí en Sonora, Ani Torres. Mira, se me fue el nombre de tu papá, qué Cuthberto lindo. López. Necesito ayuda, Cuthberto. Es un nombre Cuthberto, difícil. perdóname. Es un nombre difícil. Pero de toda la vida, Cuthberto López, famosísimo. Bueno, entonces estábamos hablando del TDA. Ahora sí, explícanos el TDA. Ya nos dio un avance Rocío Rodarte, nuestra productora. Esto es muy interesante. El TDAH, tenemos que acostumbrarnos a poner la H al final porque desde el 1984 ya existe como trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Tenemos que aprender a pronunciar esa H al final. Yo me quejo mucho con eso. Pero el TDAH es en sí un trastorno neurobiológico y es muy interesante hablar de él porque, a diferencia de otros tipos de trastornos o problemas que existen a nivel neurológico, el TDAH no tiene una afectación física, por decirlo así, estructural. O sea, el cerebro no parece ser diferente al de un niño normal. No parece ser distinto al de otro niño. Lo que altera y lo que es distinto es su funcionamiento. Nuestro cerebro tiene diferentes partes que se encargan de diferentes funciones en específicas. Y la parte que tenemos aquí en la frente, precisamente la porción frontal, como frente, se encarga de una actividad muy específica que se llama control inhibitorio o inhibición o control de impulsos. Barclay, que es uno de los grandes expertos del TDAH, decía que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un trastorno del control de impulsos que se caracteriza de no poder controlar mis impulsos motores y por eso se me veo inquieto. No es que el niño tenga mucha energía, es que no controla sus impulsos motores y un problema para controlar sus mismos impulsos internos, y eso se describe como la inatención. Pero no solamente eso, porque la mayoría de las veces estos niños también tienen problemas de controlar sus impulsos emocionales. Barclay decía que hay que volver a poner el aspecto emocional en el TDAH, tanto que muchos de ellos desarrollan de repente ansiedad o depresión, o cuando van creciendo tienen dificultades para relacionarse con sus pares. Algunos de ellos tienen varias relaciones románticas y varias rupturas, otros parecen que tienen muchos amigos, pero realmente se sienten solos porque se sienten incomprendidos en ese sentido, se sienten presionados por los demás y no pueden controlar muchas veces su temperamento, sus características. Tiene un origen genético en el sentido de que se ha comprobado que el 80% de los casos de niños con TDAH, el papá también tiene TDAH. Entonces es muy importante el hereditario, más un desarrollo social que facilita que se siga desarrollando el trastorno. Entonces,
El TDAH en sí es un gran espectro que realmente no lo acabamos de entender de por qué viene. Parece ser que, como regreso, tiene un componente genético, pero no hay una... Vuelvo a decir y hacer énfasis en eso porque es muy controversial en el sentido de que si sacamos un cerebro de un niño con TDAH y un cerebro de un niño normal, no vamos a ver una diferencia real. Lo que sí está alterado es el funcionamiento y eso sí se ha comprobado en diferentes tipos de estudios. La funcionalidad es distinta. El comportamiento y cómo es que el cerebro trabaja es diferente en los dos casos. Eso. Sí. Entonces el TDAH pues, también es uno de los más típicos. Dicen que es la consulta más típica del neurólogo y el neuropsiquiatra, ¿no? ¿Y por qué son diferentes cada uno de los niños que dicen TDA, pero este no es hiperactivo? O TDA, pero ay Dios mío, es un grosero, dice la gente, ¿no? Es un malcriado. En una familia donde todos son perfectos, hasta tienen más hermanitos que se portan muy bien, siguen las reglas y la disciplina, pero ese niño como que desafía a los papás, esa es la palabra. Esa es una situación que tiene que ver con las características del trastorno, ya hablando de manera específica, y es como lo decían estaba viendo lo que decía, que tiene que estar presentes los síntomas nucleares, que es inatención, hiperactividad e impulsividad. Tiene que ser significativo y ser bastante grande para que altere la vida de las personas, y tiene que estar presente en más de 2 esferas de la vida de la persona, o sea, en la escuela, en la casa y demás. Pero hay algo muy importante que hay que hablar de esto, es que existen subtipos. Eso. Existen 3 subtipos de TDAH en el sentido de, está el predominantemente impulsivo, que es el menos común, es casi solamente como el 5 o 10% de los casos. El predominantemente inatento, que es el que le sigue, y el más frecuente de todos, que es el combinado, que representan las 2 esferas, de impulsividad y la inatención. Y a mí me encanta hablar de los subtipos porque no todos los TDAH son iguales. Pues. En ese sentido, cuando uno trabaja con este tipo de casos, tenemos que diagnosticar el subtipo. Y no solamente el subtipo, porque aparte del subtipo hay gravedades. Hay leve, moderado y severo en el TDAH. En ese sentido, y estas gravedades no están dadas por la presencia de los síntomas exclusivamente, sino por cómo afecta la calidad de vida de la persona que tiene el TDAH. Con esto nos vamos a corte, ¿te parece? Sí. ¿Cómo afecta la calidad de vida de la persona que tiene el déficit de atención e hiperactividad? Con esto nos regresamos. Pese a que pueda existir sospecha clínica en niños de menos de 6 años, el diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad requiere haber superado esta edad. Además, es frecuente que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad se reconozca en los niños cuando comienza la educación primaria, coincidiendo con dificultades en el rendimiento escolar y la presentación de disfunciones sociales. Cuida tu salud. Regresamos. Los síntomas nucleares del trastorno de déficit de atención e hiperactividad son independientes unos de otros. No todos los niños con el trastorno manifiestan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. La conducta prevalente es el déficit de atención más frecuente entre las niñas. La conducta prevalente es la hiperactividad o impulsividad. Presentación combinada, déficit de atención e hiperactividad, impulsividad. Cuida tu salud. Continuamos. Les recuerdo que estamos platicando con el neuropsicólogo Edgar Alejandro López Torres y estamos hablando acerca del TDA, déficit de atención e hiperactividad, y que cada niño es diferente. Pero, ¿cómo se diagnostica? Si cada uno es diferente, nos lo explicaste muy bien. Pues esta es una de las dificultades que presentamos muchas veces en el consultorio con los pacientes, porque la mayoría de los pacientes ya vienen de un viacrucis, de pasar de médico a médico, de médico a médico, sin tratar de llegar a una conclusión que le satisfaga a las personas. Realmente existen manuales, existen demás cosas, pero las mismas características del TDAH nos dice cómo lo tenemos que diagnosticar. Porque el TDAH tiene una presentación comórbida, o sea, está asociado a muchos otros problemas, como lo dije, ansiedad, depresión, oposicionista desafiante. También está muy vinculado el aspecto familiar alrededor de él, o sea, una mala comunicación familiar, una disfunción en el hogar va a hacer que los síntomas sean más severos y más importantes y empeora el pronóstico. Entonces, un diagnóstico y una evaluación de este caso tiene que involucrar todo esto. Ahí es donde yo me voy a levantar el saco y voy a decir, neuropsicólogo quizás para mí va a seguir siendo la mejor opción, porque el neuropsicólogo evalúa esto de esta manera. Tiene que tener esta visión
panorámica y no solamente centrarse en los síntomas, sino también en cómo afectan y cuál es la situación en la familia para poder dar nombre y apellido al diagnóstico y llamarlo trastorno de déficit de atención y hiperactividad predominantemente inatento, leve, por ejemplo. Y el proceso diagnóstico tiene que ser exhaustivo. Al menos el neuropsicólogo está entrenado para tener 5 sesiones aproximadamente de entre 30 minutos de hasta 60 minutos, en donde sentamos al paciente, al niño en este caso, que es el más común, y lo ponemos a su cerebro a prueba y empezamos a registrar no solamente en lo que se equivoca, sino también en sus ventajas y por qué se equivoca y cuáles son sus estrategias y todo eso. O sea, realmente queremos hacer una descripción, una radiografía de cómo es que el cerebro del niño funciona y cómo esto se refleja en las actividades que él hace. Y obviamente la entrevista con los padres, con los maestros, todo permanece dentro del esquema de la valoración para poder hacer un diagnóstico apropiado y poder determinar el tratamiento idóneo en este caso. Y hablando del tratamiento, porque estamos en la recta final del programa, sí, ¿cómo trabajas en este tratamiento con los niños? Y cada uno es diferente. ¿Para cada uno hay diferente terapia? La idea es que para poder determinar la terapia, hoy regresamos, tenemos que hacer un diagnóstico muy oportuno. Y quizás el tema más común aquí al hablar es el medicamento. Hay mucho estigma y muchas dudas acerca del medicamento. Yo en lo personal, yo me guío mucho acerca de lo que dicen las guías y las asociaciones europeas de esto, que dicen que el TDAH nomás debe ser medicado con el medicamento tradicional para el TDAH a niños que tengan el cuadro severo, principalmente. Entonces, si tenemos 3 gravedades, leve, moderado y severo, entonces tenemos que aprender a diagnosticar las gravedades para decir, bueno, si le voy a dar la pastilla, si le voy a dar medicamento, se lo tengo que dejar hasta que sea realmente severo. Yo trabajo así. Si yo veo que el niño es leve, moderado, no lo mando para allá, lo mando, viendo las características individuales, al psicólogo o con indicaciones a la escuela o con indicaciones a otras partes, o trabajo con los padres, o hacemos entrenamiento cognitivo en el consultorio según sean las necesidades, pero buscamos otras opciones. Si agotando esas posibilidades el niño no mejora y la familia no coopera, entonces nos quedamos solamente con la opción del medicamento. Pero yo soy de los que dicen, el medicamento es bueno, pero no para todos los casos, y tiene que ser una opción cuando ya hemos abordado todas las demás, y siempre la primera opción cuando sabemos que el caso es grave y severo. Eso es importante. Entonces, y aparte, como le decías, no solamente son los síntomas importantes de la inatención y la impulsividad, o sea, hay un montón de cosas alrededor. Entonces, ahí la psicología, el deporte, la familia, todo eso va a ayudar a disminuir la intensidad de las comorbilidades, o sea, los trastornos asociados, y también disminuir de alguna manera los síntomas más severos e importantes. Y eso está comprobadísimo. Realmente una aproximación terapéutica completa, que no solamente dependa del medicamento, sino que aborde todas las demás áreas, mejora la calidad de vida. El medicamento disminuye los síntomas, o sea, hace que el niño sea más eficiente en la escuela, pero no hace que el niño sea más feliz, ni más eficiente. Tenemos que hacer un abordaje totalmente interdisciplinario y completo para mejorar la calidad de vida del niño. Eso es lo que yo quería escuchar para todas las madres de familia que de verdad vienen conmigo como si yo fuera la especialista y me dicen sus problemas, qué es lo que están viviendo, cuántos especialistas han visto y la frustración que sienten de ver que el niño no es feliz y todas sus dudas respecto al medicamento. Entonces, el neuropsicólogo ve cómo funciona el cerebrito de cada uno de los niños, en qué grado está, y con eso, o sea, las ventajas y desventajas de ese niño, y con eso trabajas para mejorar lo que es una ventaja. Y no solamente tenemos que ver eso, tenemos que ver a la familia también. La escuela también es parte del esquema, y no los podemos dejar fuera, pues. Me ha tocado casos así muy interesantes donde llegan niños con el diagnóstico del TDAH y cuando hago una evaluación me doy cuenta de que el problema es un problema en la relación de la familia más que otra cosa, y no es tanto el TDAH en sí. Oye, ¿y la escuela? Porque a veces los maestros se salen del salón y dejan el grupo solo y ahí empieza, ¿no? Bullying y maltratos, bueno, en fin. Pero esto es el cuento nunca acabar, se acabó el programa. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. ¿Verdad que se merece una estrellita y el mejor día? Todos nosotros nos merecemos el mejor día. Gracias, ¿eh?